En los archivos del Museo Egipcio de El Cairo existe un objeto que no debería existir. Un pequeño sello de arcilla, apenas del tamaño de una palma humana, que lleva grabado el nombre de un faraón que ningún investigador ha podido identificar en más de 16 años de estudio intensivo. No se trata de un error de traducción, ni de un jeroglífico mal interpretado por algún especialista novato. Los mejores epigrafistas del mundo examinaron ese cartucho real y su conclusión fue unánime. Ese nombre no aparece en ningún registro conocido de gobernantes del antiguo Egipto. Y eso es algo que debería ser imposible. Durante más de 200 años, los estudiosos han compilado y verificado meticulosamente cada nombre real del antiguo Egipto. Desde los primeros faraones de la dinastía y hasta los últimos gobernantes ptolemaicos, sin excepción conocida. Tenemos listas de reyes grabadas en piedra, papiros con genealogías reales, monumentos que proclaman nombres divinos con una precisión que desafía el tiempo. Cada faraón que gobernó esta civilización dejó su firma en algún lugar, incluso aquellos que reinaron durante semanas o meses. ¿Cómo es posible, entonces, que una civilización capaz de catalogar a cada uno de sus gobernantes durante 3 milenios haya dejado escapar a uno? ¿O acaso alguien se aseguró deliberadamente de que ese nombre desapareciera para siempre de la memoria histórica oficial? La historia comienza una mañana de enero de 2008, en el Valle de los Reyes. El sol del desierto apenas empezaba a calentar las piedras milenarias cuando el arqueólogo Otto Schaden y su equipo retiraron los últimos bloques de caliza que sellaban la entrada de lo que se convertiría en la KV-63. La primera tumba nueva descubierta en ese lugar sagrado desde que Howard Carter encontrara a Tutankamón 86 años antes. Los medios de comunicación llegaron con cámaras y micrófonos. Durante exactamente 24 horas, el mundo entero habló del descubrimiento. Después vino el silencio, porque lo que los medios no contaron fue lo que realmente había dentro de esa cámara. Cuando las linternas iluminaron el interior por primera vez, los arqueólogos no encontraron oro. No había tesoros relucientes ni máscaras funerarias doradas como esperaban. En su lugar, 7 sarcófagos de madera oscura, dispuestos con una precisión ritual asombrosa. 6 de ellos contenían exactamente lo esperado: momias envueltas en lino, amuletos de protección, los restos silenciosos de personas que creíamos conocer bien en el contexto del Egipto antiguo. Pero el 7º sarcófago guardaba algo completamente diferente. No había cuerpo alguno en su interior. Solo un pequeño sello de arcilla, depositado con el mismo cuidado ceremonial que si fuera el tesoro más valioso del reino. Ese sello contenía un cartucho perfectamente ejecutado, los jeroglíficos trazados con una precisión que solo dominaban los escribas reales, maestros de la escritura sagrada que pasaban décadas aprendiendo cada símbolo. Sin embargo, cuando los expertos del Museo Egipcio examinaron ese nombre con sus lupas y conocimiento acumulado, algo no encajaba en absoluto. Ese faraón no existía en ningún registro conocido del mundo. Para comprender la magnitud de este hallazgo, piensa en lo siguiente. Imagina que llevas 200 años construyendo la lista más completa y verificada de todos los gobernantes que ha tenido un país. Cada nombre, cada fecha, cada reinado documentado con precisión científica a partir de miles de fuentes distintas. Y entonces, en un sótano olvidado de uno de los lugares más explorados del planeta, alguien descubre una firma oficial que no pertenece a ninguno de esos gobernantes. Una firma auténtica, ejecutada con la misma autoridad y los mismos símbolos que todas las demás. Pero imposible de identificar. Eso es exactamente lo que ocurrió en la KV-63. Un enterramiento real, en el lugar más estudiado de la arqueología mundial, con el nombre de un gobernante que la historia oficial no reconoce. Lo que convierte este hallazgo en verdaderamente perturbador no es la rareza del objeto en sí, sino lo que implica. O bien alguien gobernó el antiguo Egipto sin dejar ningún rastro visible en ningún monumento, templo o papiro conocido, o bien alguien se encargó deliberadamente de borrar hasta la última huella de su existencia. Y en ambos casos, las preguntas que surgen son igual de inquietantes. ¿Quién fue este faraón? ¿Por qué su nombre fue silenciado? ¿Y quién se arriesgó a preservarlo, escondido en un sarcófago vacío, sabiendo que ese gesto podría costarle todo? Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, es porque apenas estamos comenzando.
Suscríbete ahora a Misterios Desenredados y activa la campanilla de notificaciones. En las próximas partes descubriremos qué dicen los materiales de ese sello sobre el poder de quien lo encargó, y por qué su tumba escondía secretos que nadie supo ver durante un siglo entero. ¿Cómo es posible que una tumba entera permaneciera oculta durante siglos en el lugar más explorado y estudiado de toda la arqueología mundial? ¿Y por qué, si este faraón realmente gobernó Egipto, no existe absolutamente ningún rastro de su reinado en ningún rincón del planeta? El Valle de los Reyes no es un territorio inexplorado. Es exactamente lo contrario. Durante más de 100 años, cada metro cuadrado de ese suelo ha sido medido, fotografiado, cartografiado y documentado con una precisión que pocos sitios arqueológicos en el mundo pueden igualar. Generaciones enteras de arqueólogos dedicaron sus vidas a asegurarse de que no quedara ningún rincón sin examinar. Se pensaba, con razón, que el valle ya no guardaba secretos mayores tras el hallazgo de Tutankamón en 1922. Y sin embargo, la KV-63 estuvo allí durante siglos sin que nadie la detectara. Pero ese no es el único misterio que desconcierta a los investigadores. Porque si este faraón existió, si gobernó el antiguo Egipto con la autoridad suficiente para tener su nombre inscrito en un cartucho real ejecutado por escribas de la corte, entonces debería haber dejado alguna huella visible en algún lugar del mundo conocido. Los faraones no gobernaban en silencio ni en la oscuridad. Construían templos y erigían obeliscos. Grababan sus nombres en piedra para la eternidad. Incluso los gobernantes que reinaron durante periodos brevísimos, apenas meses o semanas, dejaron alguna marca en los registros históricos que han sobrevivido hasta hoy. Este faraón no dejó absolutamente ninguna. Es posible que un gobernante del antiguo Egipto haya ejercido el poder de forma tan invisible que ni un solo monumento, ni un solo papiro, ni una sola inscripción en ningún templo del mundo dé testimonio de su existencia? ¿O es que alguien trabajó con una determinación extraordinaria para asegurarse de que así fuera? Los investigadores que han estudiado este caso durante años plantean varias teorías, y todas ellas apuntan hacia una misma dirección incómoda. Algunos especialistas sugieren que podría tratarse de un corregente, uno de esos faraones que gobernó brevemente junto a otro soberano más poderoso, en los márgenes del poder oficial, sin alcanzar jamás la autoridad suficiente para dejar registros monumentales propios. Otros proponen la figura de un usurpador que tomó el trono durante un periodo de caos político y cuyo reinado fue tan breve o tan controvertido que sus sucesores decidieron eliminarlo de los archivos con una eficiencia brutal. Pero la teoría que más terreno ha ganado entre los expertos involucra una práctica que el antiguo Egipto dominaba con una frialdad que todavía resulta perturbadora. Los egipcios practicaban lo que los historiadores modernos denominan damnatio memoriae, la condena de la memoria, mucho antes de que los romanos le pusieran nombre a ese concepto. Cuando un faraón caía en desgracia, ya fuera por razones políticas, religiosas o dinásticas, su nombre era sistemáticamente eliminado de cada monumento, cada templo y cada registro oficial del reino. Canteros que trabajaban en silencio raspaban los cartuchos de las paredes. Escribas que tachaban nombres de los papiros. Una operación de borrado colectivo tan metódica y eficaz que podía hacer desaparecer a un gobernante de la memoria histórica como si nunca hubiera pisado la tierra. El caso más documentado es el de Akenatón, el faraón hereje que transformó por completo la religión egipcia y cuyo nombre fue tan sistemáticamente destruido después de su muerte que durante siglos los historiadores modernos no tenían idea de su existencia. Solo el descubrimiento fortuito de Amarná, su ciudad perdida en el desierto, permitió reconstruir su historia completa. La pregunta que persigue a los investigadores desde 2008 es inevitable. ¿Podría el nombre inscrito en el sello de la KV-63 pertenecer a uno de estos faraones borrados con tanta eficacia que solo quedó este único testimonio, escondido en una tumba que no aparecía en ningún mapa conocido del Valle de los Reyes? Dicho de la forma más directa posible, lo que estamos contemplando es la posibilidad de que alguien haya sido eliminado de la historia de forma deliberada y casi perfecta. No porque fuera insignificante, sino precisamente porque era lo suficientemente importante como para representar una amenaza. En el antiguo Egipto, borrar el nombre de un faraón no era un acto menor. Era la forma más absoluta de castigo que esa cultura conocía, porque significaba negarle la existencia eterna en el más allá.
condenarlo no solo en vida sino para siempre. Y sin embargo, alguien decidió que ese nombre merecía ser preservado. Alguien tomó un sello de arcilla con ese cartucho prohibido y lo depositó con cuidado ceremonial en el séptimo sarcófago de una tumba que nadie encontraría durante siglos. No fue un acto descuidado ni casual. Fue un gesto deliberado, cargado de significado, ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que hacía y lo que arriesgaba al hacerlo. Lo que tenemos ante nosotros, entonces, no es simplemente un misterio arqueológico. Es el rastro de una lucha entre quienes querían borrar a este faraón de la historia y quienes se negaron a permitirlo. Y ese sello de arcilla es el único punto donde esa lucha quedó visible, durante más de 3000 años, esperando a que alguien lo encontrara. ¿Crees que este faraón fue víctima de una conspiración política organizada por sus propios sucesores, o simplemente un gobernante menor que la historia olvidó de forma natural? Escribe tu teoría en los comentarios. Y si este misterio te parece tan fascinante como a nosotros, dale al me gusta para que más personas puedan conocer esta historia que la historia misma intentó silenciar. ¿Cómo es posible que una tumba entera permaneciera oculta durante siglos en el lugar más explorado y estudiado de toda la arqueología mundial? ¿Y por qué, si este faraón realmente gobernó Egipto, no existe absolutamente ningún rastro de su reinado en ningún rincón del planeta? El Valle de los Reyes no es un territorio inexplorado. Es exactamente lo contrario. Durante más de 100 años, cada metro cuadrado de ese suelo ha sido medido, fotografiado, cartografiado y documentado con una precisión que pocos sitios arqueológicos en el mundo pueden igualar. Generaciones enteras de arqueólogos dedicaron sus vidas a asegurarse de que no quedara ningún rincón sin examinar. Se pensaba, con razón, que el valle ya no guardaba secretos mayores tras el hallazgo de Tutankamón en 1922. Y sin embargo, la KV-63 estuvo allí durante siglos sin que nadie la detectara. Pero ese no es el único misterio que desconcierta a los investigadores. Porque si este faraón existió, si gobernó el antiguo Egipto con la autoridad suficiente para tener su nombre inscrito en un cartucho real ejecutado por escribas de la corte, entonces debería haber dejado alguna huella visible en algún lugar del mundo conocido. Los faraones no gobernaban en silencio ni en la oscuridad. Construían templos y erigían obeliscos. Grababan sus nombres en piedra para la eternidad. Incluso los gobernantes que reinaron durante periodos brevísimos, apenas meses o semanas, dejaron alguna marca en los registros históricos que han sobrevivido hasta hoy. Este faraón no dejó absolutamente ninguna. ¿Es posible que un gobernante del antiguo Egipto haya ejercido el poder de forma tan invisible que ni un solo monumento, ni un solo papiro, ni una sola inscripción en ningún templo del mundo dé testimonio de su existencia? ¿O es que alguien trabajó con una determinación extraordinaria para asegurarse de que así fuera? Los investigadores que han estudiado este caso durante años plantean varias teorías, y todas ellas apuntan hacia una misma dirección incómoda. Algunos especialistas sugieren que podría tratarse de un corregente, uno de esos faraones que gobernó brevemente junto a otro soberano más poderoso, en los márgenes del poder oficial, sin alcanzar jamás la autoridad suficiente para dejar registros monumentales propios. Otros proponen la figura de un usurpador que tomó el trono durante un periodo de caos político y cuyo reinado fue tan breve o tan controvertido que sus sucesores decidieron eliminarlo de los archivos con una eficiencia brutal. Pero la teoría que más terreno ha ganado entre los expertos involucra una práctica que el antiguo Egipto dominaba con una frialdad que todavía resulta perturbadora. Los egipcios practicaban lo que los historiadores modernos denominan damnatio memoriae, la condena de la memoria, mucho antes de que los romanos le pusieran nombre a ese concepto. Cuando un faraón caía en desgracia, ya fuera por razones políticas, religiosas o dinásticas, su nombre era sistemáticamente eliminado de cada monumento, cada templo y cada registro oficial del reino. Canteros que trabajaban en silencio raspaban los cartuchos de las paredes. Escribas que tachaban nombres de los papiros. Una operación de borrado colectivo tan metódica y eficaz que podía hacer desaparecer a un gobernante de la memoria histórica como si nunca hubiera pisado la tierra. El caso más documentado es el de Akenatón, el faraón hereje que transformó por completo la religión egipcia y cuyo nombre fue tan sistemáticamente destruido después de su muerte que durante siglos los historiadores modernos no tenían idea de su existencia.
Solo el descubrimiento fortuito de Amarna, su ciudad perdida en el desierto, permitió reconstruir su historia completa. La pregunta que persigue a los investigadores desde 2008 es inevitable. ¿Podría el nombre inscrito en el sello de la KV-63 pertenecer a uno de estos faraones borrados con tanta eficacia que solo quedó este único testimonio, escondido en una tumba que no aparecía en ningún mapa conocido del Valle de los Reyes? Dicho de la forma más directa posible, lo que estamos contemplando es la posibilidad de que alguien haya sido eliminado de la historia de forma deliberada y casi perfecta. No porque fuera insignificante, sino precisamente porque era lo suficientemente importante como para representar una amenaza. En el antiguo Egipto, borrar el nombre de un faraón no era un acto menor. Era la forma más absoluta de castigo que esa cultura conocía, porque significaba negarle la existencia eterna en el más allá. Condenarlo no solo en vida sino para siempre. Y sin embargo, alguien decidió que ese nombre merecía ser preservado. Alguien tomó un sello de arcilla con ese cartucho prohibido y lo depositó con cuidado ceremonial en el séptimo sarcófago de una tumba que nadie encontraría durante siglos. No fue un acto descuidado ni casual. Fue un gesto deliberado, cargado de significado, ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que hacía y lo que arriesgaba al hacerlo. Lo que tenemos ante nosotros, entonces, no es simplemente un misterio arqueológico. Es el rastro de una lucha entre quienes querían borrar a este faraón de la historia y quienes se negaron a permitirlo. Y ese sello de arcilla es el único punto donde esa lucha quedó visible, durante más de 3000 años, esperando a que alguien lo encontrara. ¿Crees que este faraón fue víctima de una conspiración política organizada por sus propios sucesores, o simplemente un gobernante menor que la historia olvidó de forma natural? Escribe tu teoría en los comentarios. Y si este misterio te parece tan fascinante como a nosotros, dale al me gusta para que más personas puedan conocer esta historia que la historia misma intentó silenciar. ¿Y si el faraón más poderoso del antiguo Egipto nunca necesitó que el mundo supiera su nombre? ¿Y si su verdadero trono no estaba en ningún palacio, sino escrito en las estrellas? Hay algo en la disposición de los sarcófagos de la KV-63 que los especialistas en astronomía egipcia tardaron años en identificar, y que cuando lo hicieron, cambió por completo la forma de interpretar este enigma. Los 7 sarcófagos no seguían el patrón tradicional de ningún enterramiento familiar egipcio conocido. Su configuración, vista desde arriba, reproducía con una precisión que no podía ser casualidad la constelación que los antiguos egipcios llamaban la Barca de Ra, la nave celeste que transportaba al sol a través del mundo subterráneo cada noche para garantizar el amanecer eterno. Para los egipcios, las estrellas no eran simples puntos de luz. Eran los espíritus de los faraones difuntos navegando hacia la eternidad. Organizar un enterramiento siguiendo ese mapa celeste significaba reservar un lugar específico en esa navegación cósmica. Significaba proclamar, en el único lenguaje que trasciende el tiempo, que quien descansaba allí pertenecía al orden divino del universo. Y el sello de arcilla ocupaba la posición exacta de la estrella errante, aquella que los astrónomos egipcios nunca lograron predecir completamente porque aparecía y desaparecía según ciclos que escapaban a sus cálculos. Esa coincidencia no es menor. Es, posiblemente, la clave que conecta todos los elementos de este misterio. En 2018, durante las obras de un nuevo centro de visitantes en el Valle de los Reyes, las excavadoras descubrieron accidentalmente una pequeña cámara subterránea conectada con la KV-63, de apenas 3 metros cuadrados, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones en una variante cursiva exclusiva de los archivos de la Casa de la Vida de Hermópolis, el centro donde los sacerdotes más eruditos del antiguo Egipto preservaban los conocimientos secretos que mantenían el equilibrio entre el mundo visible y las fuerzas invisibles. Entre esas inscripciones apareció la descripción detallada de un ritual llamado Apertura de los Caminos Estelares, una ceremonia que solo podía realizarse cuando determinadas constelaciones alcanzaban posiciones específicas en el cielo nocturno. El ritual incluía la fabricación de un sello de arcilla con el nombre secreto, el que no se pronuncia ante Ra, que debía ser depositado en un lugar donde las estrellas errantes puedan encontrar reposo celestial eterno. La descripción coincidía exactamente con la disposición del sello en el séptimo sarcófago.
Los investigadores calcularon retroactivamente las condiciones astronómicas descritas y determinaron que solo se cumplieron en 3 momentos entre las dinastías 19 y 20. El más significativo fue durante los últimos años de Ramsés XI, el periodo conocido como el colapso del Reino Nuevo, cuando el Alto y el Bajo Egipto funcionaban como reinos separados y figuras que operaban en los márgenes del poder reclamaban legitimidad basándose no en la herencia dinástica, sino en revelaciones divinas que solo ellos podían interpretar. Lo que todo esto sugiere es tan simple como perturbador. Este faraón quizás nunca gobernó desde un trono visible. Su poder podría haber sido de otro tipo: espiritual, iniciático, ejercido a través de redes de sacerdotes y templos que operaban paralelos a la administración oficial. Un gobernante cuya autoridad no necesitaba monumentos porque estaba escrita en el cielo mismo. Y en 2022, el radar de penetración terrestre detectó al menos 4 cámaras adicionales conectadas con la KV-63, una de ellas con lo que parecen ser papiros sellados desde hace más de 3000 años. Si esos documentos contienen referencias directas a este faraón, las respuestas podrían estar a solo unos años de distancia. Mientras tanto, el sello permanece en los archivos del Museo Egipcio como el único testimonio tangible de alguien que quizás nunca quiso ser recordado por la historia, sino únicamente por las estrellas. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los pocos que conocen esta historia que la historia misma intentó silenciar. Suscríbete a Misterios Desenredados, activa la campanilla y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que esos papiros sellados algún día revelarán el nombre de este faraón? El misterio aún no ha terminado.